Hola a todos. Canadá está completamente desprevenido para un conflicto importante como la Tercera Guerra Mundial. Las Fuerzas Armadas canadienses están en desorden y son incapaces de defender adecuadamente la nación o apoyar a los aliados, incluso en conflictos más pequeños. Según un viejo dicho, el ratón en las astas del alce no debe temer a los depredadores. Esto resume la postura de Canadá después de la Guerra Fría. Con océanos en ambas costas y siendo vecinos del poderoso ejército de Estados Unidos, Canadá históricamente ha confiado en su geografía y proximidad para su protección. Con los aliados europeos admitiendo que descuidaron peligrosamente el gasto en defensa mientras dependían demasiado de Estados Unidos, Canadá ni siquiera fingió lo contrario. Es fácil desdeñar la defensa cuando se está alejado de posibles conflictos y se limita con la superpotencia militar más importante del mundo. Pero la guerra de Ucrania muestra que Estados Unidos ya no puede cargar con toda la responsabilidad. La política de Estados Unidos solía ser mantener fuerzas para dos guerras importantes al mismo tiempo. Pero esto ya no es cierto. Si bien sigue siendo formidable, incluso el poder estadounidense podría verse presionado para enfocarse en China mientras proporciona fuerzas sustanciales en otros lugares. Aquí es donde se supone que aliados como Canadá deberían ayudar, pero Canadá no está en condiciones de ofrecer más que aliento moral. En una reciente cumbre de la OTAN, el primer ministro Trudeau admitió que Canadá nunca cumpliría con la meta de gasto de defensa del 2% del PIB, asignando actualmente solo el 1,29% del PIB. Las encuestas después de la invasión de Rusia encontraron que solo el 34% de los canadienses apoya un mayor gasto militar. En la década de 2010, Estados Unidos reveló que Canadá no estaba cumpliendo con los compromisos de NORAD. Los jets canadienses tenían baja disponibilidad mientras enfrentaban escasez de personal. La mayor parte del equipo estaba envejeciendo, con la mayoría del poder aéreo de más de 40 años. Si bien Canadá desde entonces compró nuevos jets F-35, la entrega no comienza hasta 2026. Entonces, ¿qué está mal con las Fuerzas Armadas de Canadá? Hay varios problemas críticos. Primero es un problema de cultura. Si bien Canadá ha hecho reformas progresistas a las reglas de apariencia, los propios canadienses no valoran a sus Fuerzas Armadas. Esto alimenta los problemas de reclutamiento. Las Fuerzas Armadas de Canadá tienen una falta de personal de aproximadamente el 16%, lo que significa 16.000 puestos vacantes de octubre de 1.500 en total. La escasez se concentra en la gestión de nivel medio, como oficiales junior y suboficiales veteranos esenciales para las operaciones y estándares de las unidades. Las jerarquías con exceso de personal superior y gestión intermedia inexperta causan disfunción, como demuestra Rusia. La problemática cultura militar y los frecuentes despliegues contribuyen a la escasez. Muchos veteranos, estresados por las constantes separaciones familiares, no se vuelven a alistar. Con las guerras de Medio Oriente reduciéndose, el reclutamiento superó brevemente a las separaciones. Pero el COVID-19 descarriló el progreso. En 2020, Canadá solo reclutó a 2.000 militares, la mitad del objetivo. El 2021 mejoró a 4.800 reclutas, pero se necesitan 6.000 por año para arreglar los déficits. Actualmente 1 de cada 10 puestos militares sigue vacante, superando el umbral de inefectividad de combate de Estados Unidos. Dos factores dificultan el reclutamiento. Primero, las Fuerzas Armadas canadienses tienen una epidemia de agresión sexual, empeorando aún más su imagen. La cultura militar en general es otro obstáculo, ya que los canadienses son en gran medida indiferentes a sus Fuerzas Armadas, a diferencia de la adulación a las tropas en Estados Unidos. Esto empeora los problemas de reclutamiento y la apatía presupuestaria. En el pasado, el aislamiento de Canadá estaba justificado, pero ya no. Los aliados más cercanos de Estados Unidos tomaron nota, excluyendo a Canadá del Pacto de Defensa AUKUS en el Pacífico contra China, viendo a Canadá como irrelevante en la región. Este desaire fue un llamado de atención, pero la disposición militar sigue deteriorándose. Ahora, Canadá todavía tiene algunas fortalezas, como sus renombradas fuerzas especiales que apoyan operaciones de la OTAN en todo el mundo. Canadá incluso ha liderado algunas misiones multinacionales, demostrando que puede orquestar operaciones conjuntas. Pero la excesiva dependencia en unidades de élite las agota a través de despliegues constantes. El resto de las Fuerzas Armadas de Canadá tiene escaso equipamiento y personal. La Armada tiene 12 fragatas como su principal poder de fuego, pero su edad promedio es de 25 años. Solo 5 de las 12 son aptas para navegar actualmente, con el resto sometiéndose a mantenimiento. Pero incluso con toda su fuerza, la flota de superficie es ineficaz sin el apoyo logístico de Estados Unidos, ya que Canadá tiene solo un buque de reabastecimiento naval, sin defensas para sobrevivir en aguas hostiles. Canadá recibió un aumento en el gasto para nuevo equipo, pero carece de suficiente personal de adquisiciones para ejecutar las compras, con un 30% de escasez de personal.
Sin suficiente personal de adquisiciones, miles de millones en fondos no se gastan mientras se retiene el equipo antiguo, aumentando los costos de mantenimiento. Las donaciones de hardware a Ucrania, aunque admirables, no se están reemplazando debido a la parálisis de las adquisiciones. Esta escasez de personal de adquisiciones se deriva de la crisis de reclutamiento y de las carreras militares, poco atractivas en comparación con el sector privado. Canadá ha enfrentado desafíos de dotación de personal de adquisiciones desde la década de 1990, retrasando los esfuerzos de modernización. Los proyectos estancados incluyen nuevas fragatas, drones y reemplazo del equipo donado. ¿Qué podría hacer Canadá en una guerra importante como la Tercera Guerra Mundial? Primero, Canadá debe reconocer que es vulnerable a las amenazas globales. El colapso de la cadena de suministro por el COVID debería haber sido una llamada de atención. Una guerra por Taiwán haría que China controlara la fabricación avanzada de semiconductores, creando graves problemas de acceso para la tecnología canadiense. Los movimientos de Rusia en el Ártico también amenazan los enfoques norteños de Canadá. El deshielo abrirá nuevas rutas de navegación y explotará reservas de pesca, petróleo y gas. Rusia está expandiendo sus fuerzas del norte, seguido por las defensas ampliadas de Alaska de Estados Unidos, pero Canadá es el actor clave real en el Ártico. Un conflicto por los recursos recién accesibles pondría a Canadá en la primera línea. El autoproclamado estatus de «potencia ártica» de China, a pesar de no tener territorio ártico, señala sus intenciones en la región también. Cambiar las actitudes canadienses será difícil sin un evento catalizador como Pearl Harbor. Pero Canadá aún podría fortalecer selectivamente su defensa dentro de los límites de gasto. En lugar de imitar al ejército de Estados Unidos, Canadá debería aprovechar sus fortalezas en roles de apoyo versus ser una potencia independiente. La guerra cibernética es un nicho donde Canadá podría proporcionar importantes capacidades baratas. La fuerza laboral tecnológica de Canadá está creciendo más rápido que la de Estados Unidos, y el país cuenta con programas informáticos y de ciberseguridad de primer nivel. Aprovechar la experiencia del sector privado canadiense en ciberseguridad sería ventajoso. Canadá ya ha dado grandes pasos en ciberseguridad, pero las relaciones entre el gobierno y la industria necesitan mejorar para una colaboración efectiva. Las brechas de personal y política también obstaculizan la ciberdefensa gubernamental. Una mejor coordinación con la Agencia Cibernética de Élite de Canadá ayudaría. Estudiar las asociaciones militares industriales de Estados Unidos también podría beneficiar a Canadá. Otro nicho potencial es la seguridad de recursos. Incluso con un ejército mediocre, Canadá podría servir como reserva de materiales críticos de guerra para los aliados. Canadá tiene las cuartas mayores reservas de petróleo del mundo y es uno de los 5 principales productores mundiales de petróleo y gas natural. La capacidad de abastecer de combustible a los aliados podría ser fundamental. Canadá también tiene sustanciales reservas de minerales de tierras raras, que crecerán en importancia si se pierde el suministro de China. Pero la capacidad o voluntad de Canadá para aprovechar estas fortalezas es incierta. Cuando Europa buscó alternativas a la energía rusa después de la invasión de Ucrania, Canadá rechazó los pedidos para exportar más petróleo y gas. Canadá tampoco aumentó la producción de petróleo cuando se le pidió. Las actitudes canadienses son parte del problema, pero la infraestructura insuficiente también es un factor. Al carecer de instalaciones de exportación de gas natural licuado en cualquiera de las costas, Canadá solo puede exportar gas a Estados Unidos actualmente. Los oleoductos y plataformas petroleras inadecuados también limitan la rapidez con que Canadá podría aumentar la producción cuando es urgentemente necesario. Si hay un punto positivo, son los esfuerzos de Canadá en torno a los minerales de tierras raras para contrarrestar el dominio de China. Canadá está buscando asociaciones con Estados Unidos, la UE y Japón para ampliar la producción y la seguridad de la cadena de suministro de tierras raras. Canadá también ha obligado a las empresas chinas a vender sus participaciones en empresas mineras de tierras raras canadienses. Una iniciativa apunta a aumentar la refinación nacional y la producción de estos minerales críticos. Con una población indiferente resistente a los aumentos del gasto militar, el mejor papel de Canadá puede ser el apoyo en segundo plano frente al luchador de primera línea. Canadá podría contribuir más suministrando y apoyando a los aliados en lugar de tratar de ser una gran potencia militar por sí misma. Pero incluso esta modesta función de apoyo parece una venta difícil para los canadienses que se benefician de la supremacía militar estadounidense.